Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a tener una clase en este curso donde vamos a relacionar el arte en las civilizaciones. Durante este año, en primer año, en la materia de historia, ya han estudiado la civilización egipcia, la civilización griega y la civilización romana. Y ahora vamos a hacer una clase relacionando el arte, cómo se ha vivenciado, cómo se ha presentado en cada una de estas civilizaciones y cómo ha ido transformando este caminar del hombre en la humanidad. Eh, Vamos a empezar. Primero he hecho un soporte en TIC con una herramienta de TIC genial y donde les voy a mostrar distintas diapositivas sobre las civilizaciones. Entonces, vamos a agarrar y vamos a analizar relacionando el arte en la civilización egipcia, griega y romana desde una mirada desde la arquitectura, la pintura y la escultura. Como ya hemos visto y como ya han estudiado, la civilización egipcia se ubicó a orillas del río Nilo. ¿No? Tenía una economía basada en la agricultura, una religión politeísta, una división de clases con el faraón, el clero y el campesinado. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a ver la arquitectura que ellos desarrollaron. Ellos se especificaron trabajando la piedra. Realizaron grandes construcciones, grandes monumentos, y en donde el que trabajaba era el campesino que pagaba un tributo al faraón. Por eso se lograron construir estos grandes monumentos, grandes esculturas. Vemos que en arquitectura ellos han desarrollado un complejo de pirámides, donde no era una sola, sino eran varias, que las realizaban con piedra caliza porque era fácil de tallar y eran generalmente criptas para los faraones. O sea, la temática era una temática en relación a lo religioso y a lo funerario. Realizaron esfinges, donde por ejemplo la más conocida es la esfinge de Giza, que tiene 20 metros de altura. Y sí, esa esfinge, su significado es el vigilante. También construyeron grandes templos, grandes palacios donde vivía el faraón, su familia y los sacerdotes, y estos estaban construidos para la divinidad. Estos egipcios, todo lo que han construido ha sido gracias a que eran grandes matemáticos, como ya lo hemos estudiado, y utilizaban diferentes técnicas, ¿no? Podemos ver que estas construcciones han perdurado sobre el tiempo, ya que han sido construidas justamente con piedras duras y en zonas altas, donde la inundación del río Nilo no llegaba a afectarlos, ¿no? Por eso es que hoy existen todavía numerosas ruinas para poder ir a observar y admirar. Con respecto a la pintura, los egipcios también dejaron muchísimas figuras y muchísimas eh, expresiones que lo utilizaban de manera simbólica, reflejando la religiosidad y también la temática funeraria. Ellos pintaban sobre muros que estaban previamente trabajados con yeso, bien frescos, bien secos, en donde preparaban pinturas que utilizaban recursos naturales. Por ejemplo, las pigmentaciones que tiene la tierra, ¿no? Distintas tonalidades de la tierra que preparaban una pasta con agua y barro y esa era la pintura que utilizaban sobre los muros.
Siempre utilizaban generalmente el negro, el blanco, el tono cobrizo y también mucho el color ocre. Con respecto a las esculturas, han dejado numerosas esculturas en estatuas y bajo relieve, y trabajaron mucho la madera, el marfil, el bronce, con apliques de oro y plata y piedras duras. Estas esculturas generalmente tenían una relación con lo funerario, ¿no? Según el rango que ocupaba el personaje que iba a ser puesto a hacer una escultura. Si era un faraón, si era un sacerdote, si era un familiar de un faraón o de la clase alta. Estos eran generalmente para tumbas y hechos en granito y siempre con la puesta la mirada en lo mitológico, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la civilización griega, esta civilización griega que también era politeísta y que ya hemos estudiado que se ha desarrollado en la península de los Balcanes en el siglo XII a.C., cuando analizamos su arquitectura, también vemos que ellos realizaron grandes templos para las divinidades. Ellos implementaron un sistema de columnas y que con el tiempo fueron variando. Hay tres tipos de columnas que utilizaron. La columna, por ejemplo, del orden dórico, que es más clásica, la columna jónica y la columna corintio, que es una columna con mucho más decoración. Estas arquitecturas la desarrollaron también en templos, pero templos más pequeños que los egipcios. ¿Por qué? Porque los fieles no podían entrar a esos templos. Esos templos estaban rodeados de estatuas de las divinidades, ¿no? El templo, por ejemplo, más conocido es el Partenón. Cuando hablamos de la pintura, también ellos se dedicaron a pintar cerámicas, platos, vasijas, ánforas. En un primer momento pintaban las figuras en negro con un fondo, con un fondo terracota o rojizo, pero más adelante cambiaron, hicieron un intercambio y pintaban las figuras de color rojizo y el fondo negro. La mayoría de estas cerámicas eran utilizadas para cuestiones funerarias, es decir, en ellas guardaban las cenizas de los muertos. Y retrataban guerreros, retrataban retratos personales y con unas temáticas siempre relacionadas a la funeraria. En las esculturas, los griegos fueron grandes, pero grandes escultores y dejaron una enorme cantidad de esculturas. En un principio lo hicieron con solamente haciendo la escultura del rostro, sobre todo de emperadores o de familiares de los emperadores. Más adelante ya incorporaron el busto. Quiere decir que no solamente el rostro de la cabeza, sino aparecía el hombro, aparecía un pedazo del pecho. Y también después realizaron esculturas de cuerpo completo. Podemos ver grandes esculturas y muy famosas hoy día que se encuentran en numerosos museos, como por ejemplo el David que está relacionado a la Biblia, ese David que lucha con Goliat. Es una escultura que mide 5 metros y que la realizó Miguel Ángel, o también la Venus del Milo, muy detalladas, muy finas, hechas en un mármol de Carrara,
El mármol que utilizaban es el mármol blanco, muy delicado y muy resistente. Bueno, cuando vemos la civilización romana, ya hemos estudiado, ¿no? Que estaban divididos en los hombres libres y los hombres no libres, sin libertad. Y cuando relacionamos la arquitectura, vemos que ellos adoptaron mucho de la arquitectura griega, con diferencias que les fueron innovando, diferencias que fueron plasmando. Por ejemplo, incorporaron la construcción de arcos, incorporaron la construcción de bóvedas, la construcción de cúpulas en los edificios, y hay una diferencia que se caracteriza en la arquitectura romana, que ya no es para los templos para la divinidad, sino eran edificios más bien públicos. Entonces no eran construidos solo para la divinidad. En la pintura y en la escultura también agarraron aportes de la civilización griega, ¿no? Las esculturas eran también en un principio de rostros, de medio cuerpo. Las pinturas eran o las esculturas eran los rostros, y los tocados, los sombreros o los tocados que tenían los emperadores, o con una fidelidad en los rostros, es decir, tratando de reflejar bien el rostro de la persona que estaba siendo plasmada. Estas esculturas generalmente fueron numerosas, y las pinturas también. Siempre trataban de reflejar los guerreros y los emperadores, y las técnicas utilizadas eran el temple y los frescos. También se destacó mucho el mosaicismo. Les dejo a todos un videíto de cada una de estas civilizaciones para que ustedes puedan observarlo, para que puedan verlo detalladamente y puedan comparar una con otra, la cultura que ellos han plasmado y han vivenciado, y han dejado esta cultura para la humanidad, ¿no? Eh, Estos videos le van a ayudar, y este trabajo, para que lo puedan ver y observar para realizar el trabajo que vamos a hacer grupalmente. Divididos en grupos, cada uno les va a tocar una civilización para analizarla desde el arte, ¿no? Ya en las otras oportunidades han trabajado la organización política, social, económica. Bueno, ahora lo vamos a trabajar desde una visión artística, desde una visión cultural. Y cada grupo va a exponerlo para después compartirlo con los demás compañeros. Espero este video les sirva y lo puedan aprovechar. Será entonces, muchas gracias y nos vemos pronto.